Bueno, finalizada la primera fase de los datos iniciales, proseguimos a desarrollar la tabla de distribución de frecuencia. Para eso requerimos una tabla parecida a esta, en la que nosotros tenemos inicialmente el número de intervalos, que son 6, ya lo hemos dicho acá, y cada uno de estos intervalos lo vamos a colocar en esta forma, ¿no? A través de intervalos: límite inferior, límite superior, donde vamos a iniciar con el valor mínimo y va a tener una amplitud, hemos dicho, también de 6. Entonces empezamos con el valor mínimo, una amplitud de 6, y en total van a haber 6 intervalos. También va a tener nuestra tabla de distribución la marca de clase, que es las medias de los intervalos, luego la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta desacumulada y la frecuencia relativa por ciento. Todas ellas las vamos a necesitar. Ya vamos a explicar más adelante en qué gráfico la vamos a utilizar. Entonces empezamos con el límite inferior. El límite inferior es el valor mínimo, en este caso es 30. ¿Okay? El primer límite inferior. El límite superior es ya diseñado, eso lo vamos a calcular en este momento. Si empezamos con el valor mínimo, siempre el límite superior va a ser lo que nos dé nuestra amplitud. En este caso sería, contemos, ¿verdad? La amplitud tiene que ser de 6. Si el límite inferior es 30, 31, 32, 33, 34, 35, ahí está la amplitud de 36. En 35 está la amplitud de 6. ¿Okay? El siguiente límite inferior comienza en el siguiente de 35, es decir, comienza en 36. O sea que la amplitud tenemos que volverla a sumar, sería en este caso 36, 37, 38, 39, 40, 41. ¿Okay? Y así sucesivamente. Bueno, entonces nos vamos a adelantar un poco para ver cómo queda hasta el final. Bien, nos hemos adelantado un poquito y hemos llegado al último límite, en este caso el inferior. Y bueno, ustedes ahí lo van a ir cerciorándose de que vamos bien. Entonces comenzamos a contar en 60, mira. 60, 61, 62, 63, 64, 65. Ahí se cumple la amplitud. ¿Ok? Si ustedes se fijan, terminamos en este caso específico exactamente en el valor máximo. Iniciamos en el valor mínimo y terminamos en el valor máximo. No siempre se cumple, pero en este caso sí se cumplió. Ok, siempre y cuando todos los números estén representados en estos límites no hay ningún problema. Entonces proseguimos a calcular la marca de clase. Ok, para calcular la marca de clase, realmente lo que tenemos que hacer es calcular el promedio de este límite, en este caso, para el intervalo 1. Entonces activamos la formulita colocando igual, es decir, la casilla, y vamos a calcular el promedio de estos totales. Entonces lo vamos a encerrar entre paréntesis, ¿verdad? Y vamos a colocarnos en el centro, aquí en el centro del paréntesis. Y vamos a hacer 30 más 35 entre 2. Así lo podemos calcular, o también podemos seleccionar este, ok, ya no lo selecciono sin tocar nada más 35, y nos colocamos afuera, lo podemos colocar afuera, entre 2, ahí está, mire, las dos casillas entre 2, y damos igual, ahí está calculado. Podemos seguir calculando, ¿verdad? 30 entre paréntesis, igual primero, igual, abrimos paréntesis, 36 más 41, cerramos paréntesis, entre 2 igual. Pero como ya tenemos calculada la formulita, simplemente vamos a bajar y ya la tenemos calculada y ahí están todas, para que no lo hagamos de un solo. Ok, entonces nos hemos quedado ahora para calcular la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta realmente es la cantidad de personas que tienen edades entre 30 y 35, entre 36 y 41. Aquí va a ir, la sumatoria total es 40 datos en este caso, es decir, son 40 personas las que van a estar distribuidas entre estas edades. Entonces esa frecuencia absoluta, si no lo hacemos como lo vamos a hacer en este momento, tendríamos que contar cuántas personas hay entre 30 y 35 y así sucesivamente. Pero nosotros lo vamos a hacer con una formulita que tenemos acá, ubicamos aquí donde dice frecuencia, activamos la tablita que dice a través del igual, acá, y vamos a irnos acá arriba, donde dice fórmulas, acá arriba, estamos en inicio, nos vamos a ir a donde dice fórmulas. Vamos aquí a más funciones, ahí más funciones le vamos a dar en estadística y vamos a buscar un comando que se llama frecuencia para verificarlo, ¿no? Ahí, aquí está, damos clic y nos aparece esto. Los datos realmente son todos los datos, ¿verdad? Seleccionamos todos los datos aquí y damos ahí picar en los datos, a donde dice grupos. Vamos a referenciar los grupos con todos los límites, mire, con todos los límites superiores. Una vez que los tenemos todos seleccionados, simplemente le damos otra vez aquí donde dice picar y damos a aceptar y nos aparece 8. 8 dice en teoría que es 8 personas las que hay entre 30 y 35. Entonces ya no tenemos que calcularlas todas, simplemente jalamos todo hasta abajito, hasta el último límite y nos ha aparecido esto. Ok, si la sumatoria nos da 40, damos igual acá, vamos a hacerlo con el comando suma, abrimos paréntesis, es decir que vamos a sumar toda la columna, clicamos ahí, seleccionamos todo. Si esta suma nos da 40 está bien, pero mira qué es lo que pasa.
nos da un dato falso, 46. Vamos a arreglar esa formulita de la siguiente forma. Es decir, si nos da una frecuencia pero está desajustada, entonces lo hacemos de la siguiente fórmula. Miren, de la siguiente forma, seleccionamos todos los datos que acabamos de encontrar, ¿ok? Para mejorarla. Luego vamos a tocar aquí en el computador la tecla F2, y miren lo que se nos ha activado. Se nos ha activado esto, no hemos tocado nada. Y vamos a tocar tanto Shift, Enter y Control al mismo tiempo, ¿ok? Y allá se nos va a mejorar la formulita. Vea, al mismo tiempo, mire, ve. Y mire, se nos ha mejorado. Un ejemplo, si por casualidad no nos diera como lo estamos haciendo en este momento, bueno, lo voy a dar para atrás acá para que usted vea. Un ejemplo, si por casualidad venimos nosotros y después de tocar F2 en mi computador, ¿ok? Y no toco al mismo tiempo las tres teclas, vea lo que sucede, no sucede nada, es porque no lo tocamos al mismo tiempo. Entonces volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? Seleccionamos lo que vamos a encontrar de frecuencia, la columna de frecuencias, el total no, ¿verdad? Damos F2 y volvemos a hacerlo hasta que nos salga, hasta que nos active eso, lo hacemos, ¿verdad? Las tres al mismo tiempo, mire, y ahí sí se nos ha arreglado. Y la frecuencia absoluta que vamos a calcular en este momento es bien fácil. La primera frecuencia absoluta acumulada, es la misma frecuencia absoluta que acabamos de encontrar, la que pertenece a ese ring, es 8, mire. Ahora, para encontrar la siguiente, realmente es la suma de la primera frecuencia más la siguiente, o sea, 8 más 6 me va a dar esto. Luego sería el resultado de acá más 5 acá, y así sucesivamente. Entonces miren, lo que vamos a hacer es, activamos igual, entonces colocamos la anterior, porque es 8 más la siguiente, que sería 6, ¿verdad? Y miren lo que hemos encontrado, igual, ¿ve? 14, es decir, 8 más 6, 14, 14 más 5, ¿cuánto sería? 19, y así sucesivamente. Pero nosotros lo vamos a hacer de la siguiente forma. Calculada la primera, simplemente halamos todo y miren lo que nos aparece. Esto nos dice que estamos bien, es decir, la frecuencia absoluta llega a la última, que es el número de datos o la cantidad de frecuencia que hay, y ahí hemos verificado que vamos bien. Para la frecuencia desacumulada es todo lo contrario. Empezamos desde la cantidad de datos total, mire cómo está, colocamos 40. Esta vez ya no vamos a sumar, sino que lo vamos a desacumular. En este caso, tenga cuidado, ¿verdad? La primera simplemente se copia. Para encontrar la segunda, pues activamos el igual, ¿ok? Y vamos a restar 40 menos, no se lo vayan a restar a la frecuencia acumulada, sino a la frecuencia normal. Es decir, 40 menos 6 me va a dar un dato, ¿ok? Vamos a ver. La anterior, que es 40, menos, ¿okay? Menos 6, igual. Y nos da esa cantidad, ¿ok? Nos quedamos en 34 como en la anterior y seleccionamos hasta abajo. Y si usted observa, la última frecuencia desacumulada es la primera frecuencia acumulada en la anterior. Así que estamos bien, ¿verdad? Así lo verificamos. Allá comenzamos en 8 y terminamos en 40. Aquí comenzamos en 40 y finalizamos en 8. Eso significa que vamos bien con la frecuencia desacumulada. Ok, finalmente la última columna, que es la frecuencia relativa porcentual, es decir, el porcentaje de cada una de las frecuencias normales, pero el verdadero porcentaje, es decir, la columna realmente se forma de la siguiente manera. Activamos el igual, ¿verdad? Es cuánto representa 8 respecto al total de datos, pero en porcentaje. Se lo vamos a hacer de la siguiente forma. Activamos el igual, ok. Vamos a colocar 8, nos picamos sobre 8, le damos ahí entre el total de datos, que es 40. Hemos olvidado por un momento, ve acá, vamos a hacer de nuevo, disculpen, vamos a borrar ahí. Vamos a dar igual, ok, 8 entre 40. Vamos a cerrar todo entre paréntesis, eso, a mí se me había olvidado eso. Vamos a cerrarlo entre paréntesis. Ahí solamente hemos dividido cada una de las frecuencias entre el total de datos, pero lo vamos a multiplicar por 100. Asterisco, que significa multiplicación, por 100. Y ahí me va a dar el porcentaje de lo que representa 8. En este caso 8 representa el 20% del total de la frecuencia. Entonces le vamos a ir a desplegar acá todo lo que hemos calculado y nos da los porcentajes individualmente. Es decir, que 3 entre 40 por 100, 11 entre 40 por 100 es 27.5 y así sucesivamente. Ahora, para verificar que esto es cierto, nos tiene que dar un 100%, ¿verdad? Le damos igual, comando suma, como lo hicimos anteriormente, abrimos los paréntesis ahí, nos ubicamos en el centro y vamos a sumar todo eso. Ok, nos da el 100%. Así, de manera rapidita, hemos encontrado
todos los intervalos que los encontramos en función de los datos iniciales que teníamos, formando el límite inferior, que es el primer valor mínimo, y el límite superior, que surge después de haber colocado la amplitud. Es decir, si comenzamos en 30 y sumamos a 6, incluyendo 30 obviamente, no de 35, el siguiente sería 36. Y empezábamos a contar 36, 37, y al sumar la amplitud nos daba 41. Así sucesivamente hasta llegar al último valor, que casualmente me dio el valor máximo. La marca de clase, que era el promedio de los dos intervalos, es decir, 30 más 35, pero entre paréntesis, ¿verdad? No, si no le pone paréntesis, entonces le va a dar un dato erróneo. 30 más 35 entre 2 y así sucesivamente. La frecuencia absoluta, que es, en este caso particular, son 8 personas las que están entre edades de 30 y 35, 6 personas entre 36 y 41. Y recuerden que aquí hicimos un reajuste para que nos diera 40, exactamente la frecuencia que necesitamos. La frecuencia acumulada, que la primera únicamente se colocaba, y sumábamos 8, en este caso más 6, 14, 14 más 5, 19, 19 más 7, 26, y así sucesivamente. Para la desacumulada ya no comenzábamos con 8, sino que comenzábamos con el total de datos y hacíamos la misma operación, pero no se van a confundir restando 40 menos 14, sino 40 menos la frecuencia, 40 menos 6, 34, 34 menos 5, 29, 29 menos 7, 22, y así sucesivamente. Y por último, la frecuencia porcentual, que es cuánto representa cada una de las frecuencias entre el total de datos por 100, es decir, 8 entre 40, entre paréntesis, ¿verdad? Por 100, entre paréntesis, 6 entre 40, y todo eso multiplicado por 100, así sucesivamente. Entonces, estamos listos ya para hacer los gráficos.